Tema 3. El rol de la esposa. Efesios 5, 21 a 28 nos dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Estos son los estándares, amiga, bíblicos para el matrimonio. Y como puedes ver y como te puedes dar cuenta, son bastante altos. Más adelante vamos a profundizar en ellos, ¿no? El mismo apóstol Pablo recomienda en 1 Corintios 7 a 8 que, siendo este el caso, que nos conviene más no casarnos, e incluso nos recomienda que sigamos su ejemplo. Las expectativas con las que las parejas llegan al matrimonio, la verdad, son muy altas, pero no con los estándares altos de Dios que vimos, sino con sus propios estándares egocéntricos que no involucran el sacrificio, la sumisión, ni el concepto de entrega o del amor de Dios. Por el contrario, estos estándares apuntan a que sea la otra persona en la relación la que nos llene y nos complemente perfectamente, de una manera totalmente idealizada e irreal. Entonces, ¿por qué hay tantos divorcios y separaciones en el mundo? Estos divorcios van incrementando. ¿Y por qué es así? Hay una visión errada del matrimonio. Como hemos visto en los diferentes estudios, vivimos en un mundo fallido. Desde el momento en que entra el pecado en el mundo con Adán y con Eva, ese mundo perfecto que Dios había creado para nosotros se corrompe. Desde entonces no existe nada que sea perfecto. Desaparece esa armonía perfecta en la naturaleza. Dejan de existir los seres perfectos y nos rodea un mundo quebrantado. Esa es la realidad. Todas las personas somos imperfectas y por lo tanto nuestras relaciones, cualquiera que sea, también lo serán. Y no podemos ni debemos esperar perfección de nadie, porque ninguna persona puede llenar esos estándares imposibles. Y es lo que sucede en esta visión distorsionada del matrimonio, en la que se ha puesto en un pedestal a la pareja perfecta que sencillamente no existe. Además de esto, otro problema de buscar a alguien que nos complemente es que, espiritualmente hablando, esto es idolatría. Como cristianas, nosotros debemos buscar nuestro complemento y propósito en Cristo y solo en Cristo. Si esperamos que nuestro esposo sea nuestro Dios, Él nos va a fallar siempre. No hay nadie que pueda llenar esas expectativas. En lo que sí consiste el matrimonio es una unión de dos seres perfectos, a la que cada una lleva sus dones, sus talentos, sus fortalezas y también sus defectos y sus luchas individuales. Por lo tanto, esta pareja idónea o perfecta está muy lejos de ser la realidad. No existe esa pareja idónea y perfecta. Y desde el inicio y aún antes de la caída de Dios, menciona que no era bueno el hombre y por lo tanto la mujer que estuvieran solos.
Y así fue la razón original para el regalo y la bendición del matrimonio. No pasemos por alto que antes que nada el matrimonio representa una amistad, un compañerismo, una compañía entre dos seres con la misma capacidad para ayudarse mutuamente, amiga. Dios nos hizo literalmente el uno para el otro y nos creó como seres relacionales que nos necesitamos los unos a los otros. El concepto del individualismo no tiene cabida en el plan de Dios. Cuando Dios crea a la ayuda idónea, no es para nada una categoría inferior, sino que representa un complemento, Y así es, el concepto del amor es clave. Todo parte del amor de Dios. Dos personas llegan al matrimonio por amor. Por amor es el que la esposa se somete a su esposo y su esposo se somete a sí misma a ella. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca del amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como podemos ver, este concepto bíblico del amor tiene un estándar muy alto. Pero ese es el llamado más grande que Cristo nos hace, de amarnos los unos a los otros. Y eso incluye el amor eros o el amor de pareja. Luego veamos el requerimiento específico que se hace para los esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5:25. ¿Y cómo es que amó Jesús a su iglesia, amiga? Entregando su vida por nosotros en una cruz al morir desnudo y ensangrentado, sufriendo, poniendo sus necesidades encima de las nuestras y sacrificándolo. Todo por la iglesia. Ese es el estándar y el llamado específico que Dios pide a los esposos dentro del matrimonio. Asimismo, Dios nos llama a todos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como nuestro esposo es nuestro prójimo, estamos llamadas a amarlo de esta manera. También está el concepto de sumisión. La Biblia nos habla de la sumisión mutua en el matrimonio, pero el mandato para las esposas de someterse a su esposo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Efesios 5:22, en Colosenses 3:18 y en Primera de Pedro 3:1. ¿Y a quién nos sometemos? ¿A quién se somete la esposa? Resulta clave aclarar que la sumisión dentro del matrimonio debe ser voluntaria. Es decir, solo puedes escoger tú someterte a tu esposo. Nadie puede obligarte a tomar esa decisión. Es por amor a tu esposo, quien verdaderamente merece tu sumisión, que tú aceptas someterte. Si tú te encuentras sometida en contra de la voluntad, esto no es la sumisión de la que habla la palabra de Dios, sino un abuso contra tu propia persona, con la que Dios claramente no está de acuerdo. Hay pastores, de hecho, que les han recomendado a las esposas que en nombre de la sumisión aguanten los abusos verbales del esposo, infidelidades, violencia doméstica, etc. ¿Te das cuenta que esto no es congruente con lo que dice la palabra de Dios? Por eso aquí es clave que interpretemos el concepto de sumisión en armonía con el resto de la Biblia y con el concepto del amor. La palabra de Dios no justifica ni acepta ningún tipo de abuso o maltrato en el matrimonio y eso es un mito que debemos desmantelar.
Y luego también te quiero hablar un poco más de lo que es el matrimonio. En el matrimonio se unen dos personas creadas en completa igualdad, hechas a la misma imagen y semejanza de Dios, a las que Él les ha otorgado dones y talentos específicos. Entonces, los roles se definirán no en base al género, no en base de que Él es el hombre y tú eres la mujer, aparte de los mandatos para cada uno de someterse y amarse mutuamente, sino en base a esos dones y talentos que posee cada uno. Si la mujer tiene el don de administración, por ejemplo, y las finanzas, ella será quien se haga cargo de ello. Y puede ser que la mujer también tenga el don de liderazgo y el esposo debe respetar y cultivar ese don igualmente. No hay una regla que diga que sea el esposo el que debe encargarse de una cosa o la otra, y resulta más sentido basar las atribuciones en base a los dones y los talentos que en base a que no tienen que ver con el género. Y así es como debe funcionar el matrimonio, como un equipo, trabajando en unidad, aportando lo mejor de cada uno y usándolo para el bien de ambos y de la familia, glorificando de esta manera a Cristo, pues harán buen uso de todo lo que Él les ha dado. Y aquí es donde es necesario identificar nuestros dones y talentos, amiga, para utilizarlos apropiadamente. Dios ha entregado tanto al hombre como a la mujer, las características y cualidades para que los dos puedan complementarse. Pero eso aún dentro de nuestras diferencias, tanto el hombre como la mujer cuentan con las fortalezas y las capacidades para desempeñar el rol que a cada uno les pertenece. ¿Qué te llevas hoy de todo esto que he dicho? Primero quiero resumir, aplica lo que has aprendido hoy. Como esposa, tus fortalezas, tus relaciones, afirma el concepto de compañerismo y compañía dentro del matrimonio. El matrimonio no gira alrededor de una persona, sino que gira alrededor de Dios mismo, que es el centro de esta unión. Medita y reflexiona en los estándares altos de Dios para el matrimonio. Y para ti como esposa, ora por tu esposo. En vez de quejarte de él, aliéntalo. En vez de criticarlo, enfócate en sus fortalezas más que en sus debilidades. Y aliéntalo. Aprende y vive diariamente lo que Cristo nos enseña acerca de cómo amar a otros, incluyendo a tu propio esposo. El matrimonio es un regalo de Dios. Es la unión de un hombre y una mujer para disfrutar el compañerismo, la intimidad. Forma una familia basada en amor y el servicio mutuo y en la habilidad de buscar a Dios juntos. Tienen estándares muy altos. Requiere trabajo constante, comunicación, sacrificio y renunciar a nosotras mismas.